Aquí es me tienes que hacer las 2 primeras horas, ahí está todo. Aquí es mi teléfono. Y además te da unos apuntes y un libro de Hammer. Sí, sucede. Si queréis, es que no tengo, me tenéis que dar CD en todo caso. Lo que pasa es que me lleva mi tiempo para que se de la otra fin de semana. Muy de sobra, ¿no? ¿Sí? Este señor trabaja en la vida aquí en España. Pero ya lo que pasa es que mandarlo por correo no. Yo creo que me porque lo tengo fuera de. Yo sí, buenamente de verdad, no me importa. Lo que pasa es que, por ejemplo, si te dices ayer me tiré con 4 copias. Claro, pero se lo puedes repartir. No sé por qué, pero yo pues no. Dos y que está aquí. No, eso está vacío. Yo lo que quería es que no tengo para... Te doy el... Este que te lo pasas del... ¿Eso cómo lo paso? Eso es que es... No tenías uno de este. No, pues oye, esto no se puede pasar, chata. Esto al ordenador no lo puedes pasar. Yo esto no podía. Me dijo que tenía que entrar en un programa de internet, entró, pero no hacía no importa. Ya para la sola, no, mañana ya me he encontrado con repaso que ha hecho de cosas. No lo puedes pasar. ¿Y tú cómo lo pasas? Es la mía 7 digitales. Pero no tenías una partida. ¿Y no lo puedo pasar? Pues no tuve que comprarlo porque no. Por eso luego yo tuve que comprarlo. Por lo menos la que nosotros sí que lo voy a probar primero. La del otro día. Ah, mira. ¿Alguien necesita ustedes? ¿Se lo puedes dejar los otros? ¿Lo necesitas separado? No, yo te lo estoy haciendo. Por eso, que yo ya como te lo he dado, pero lo que eso, vamos a esta chiquita y a la otra y va a bajar. O sea, que no lo puedes pasar, porque eso te lo hace la pregunta. No, perdona. A ver, ¿pero qué traes? A ver si te estoy equivocada. No, el que va al ordenador. Ah, espérate, a ver. Yo no tengo cable en la mía, esta puede ser más moderna que la tuya. Yo te si quieres te la veo, pues lo voy a ver porque desde para arreglar la realidad que no tenía. A ver, pero que ¿dónde sale este? Es el cable de abajo. Esto es muy, yo creo que desde aquí este es muy... Este del ordenador sí, pero este no me hace, porque este en sí es la que no. Es que esta es diferente a la mía. Vale, también es que aquí está la persona que bueno, pues me quedo con uno y te grabo en todo caso lo de uno. Quedaría pendiente de mañana. Vale, ¿sabes lo que quiere decir? Sí. Bueno, otra chica que hace... Me quedaría... Ahí tiene... ¿Cómo es ella de hoy? Mira, ves, si tenemos seguridad... Bueno, no importa, pero ya es localizado en ese CD, ¿no? Localizado. Sí, ahí está. Y si no, yo voy a dar una información. Por eso. A ver, esto no se echa, ¿qué es esto? Es que me da cosa peor, ¿eh? A ver si os dormís. María. Ahora lo pongo, no te preocupes. ¿Hay boli para pitar? Sí, aquí está.
Bueno, vámonos al final del tema ya de hoy. ¿Se sientan todos? ¿Ya estamos todos? Dejamos, sí, porque faltan algunos todavía. Vamos a darle 5 minutos y no más. Ahí llamamos para la... Sí. Para los que les interese Sintergética, te lo dejo apuntado ya aquí. Que me lo han pedido, Me llamáis porque se está formando una cuarta promoción para aquí, para Madrid. Sí. Empezaríamos en junio, pero ya están apuntando gente. Entonces, si hay los que tengáis interés, sin compromiso de ningún tipo, es información, es para que podáis estar en una lista y se os envíe información. Luego ya sabéis más o menos de qué va y luego ya que se apunten y quiera que no quieran apuntar. Pero así ya también ella sabe qué número de gente hay por si abrimos promoción o no la abrimos. Los seminarios son de 2 días y medio. Es que ahora esta promoción entraría ya en un formato nuevo, que es el formato nacional, ya para todos los sitios, puesto que ya la gente viviría aquí, sería de aquí de la zona. Entonces sería viernes por la tarde, a partir se empieza a las 4 de la tarde, de 4 a 8, sábado entero y domingo entero hasta las 7 de la tarde, para que te dé tiempo a irte para casa tarde. Sería un seminario cada 3 meses, 4 seminarios al año, durante 3 años. También os digo una cosa, es muy importante que os deis cuenta del tiempo de duración que tiene, porque no es una cuestión que lo hace la gente y eso no se puede evitar, pero yo os doy el consejo de que antes es preferible que uno se lo piense, vea si realmente le surge ese compromiso, que es compromiso con uno mismo, pero que de rebote luego va a repercutir en los demás, por aquello que no hay nada que sea estrictamente individual. Entonces la gente luego se apunta y a lo mejor al tercer seminario dice, pues ya no voy más. Bien, eso puede ocurrir porque tú te has hecho unas expectativas y luego allí no se satisface, o porque lo que te encuentras no es lo que tú te esperabas, por muchas razones. Pero que no sea la razón el hecho de decir, bueno, si a mí que voy, miro, veo y tal, porque es que las promociones luego se caen y aquí traemos profesores de Colombia. Y los profesores de Colombia, pues bueno, es muy costoso traerlos para acá, ¿no? Pero la promoción, una vez que arranca, nos comprometemos a terminarla aunque queden 10 personas. Por eso digo, pero que luego repercute en todos los demás y es muy gravoso para todos nosotros. Bueno, entonces, recopilamos un poquito de lo que hemos hablado esta mañana. A ver si somos... Ay, muchas gracias. A ver si somos capaces de ir concretando alguna cosita. Entonces, con las tablas de Hammer, hoy ya que sabemos todo el tema, tenemos que dejar bien claro que las características del conflicto, lo que se llama el DHS, el síndrome Dirkhammer, que vais a leer ahí, es el shock, es el momento donde se produce el conflicto emocional, pero que veremos, y ya estamos viendo al hablar del tronco y todo, que esos conflictos emocionales muchas veces son la gota que hace rebosar el vaso, ¿no? Entonces ese DHS necesitaba 4 condiciones, y esas hay que tenerlas siempre muy presentes, que esas 4 condiciones son sine qua non. Si una de ellas no está, no hay conflicto. Y que la diferencia entre un conflicto causante de enfermedad y un disgusto es precisamente que el conflicto reúne esas 4 condiciones y el disgusto le falta alguna de ellas. Porque si no, todo el mundo tendría cáncer o todo el mundo tendría enfermedad. Entonces, conociendo esas 4, lo que yo decía en el seminario anterior, la diferencia muchas veces entre un cáncer o un disgusto está en el hombro de un amigo, que es el que te permite hacer que este dedito, yo le pinto así, me agarro el meñique, que es el de vivido en aislamiento. Cuando tienes un amigo es aquel que te escucha, aquel que te comprende, aunque no comparta contigo la historia.
Pero tampoco te va a juzgar, porque el amigo no necesita juzgarte ni historia de nada. Eso es lo que te hace tu papá, te hace tu mamá o te hace tu marido, pero el amigo no te juzga, el amigo te acompaña. Entonces ese es el que te da el soporte relacional. Muchas veces el tener a alguien con quien compartir una vivencia. ¿Qué es compartir? No es cuestión de comunicar. Vayamos quitando tópicos que nos pueden equivocar. La gente se cree, no, porque te dice muchas veces, no, pero yo lo he contado. Y tú lo has contado, pero no te has sentido compartido. Entonces, la primera historia, por tanto, es centrarnos aquí. A nivel terapéutico, para mí, es lo más importante. Lo más importante es crear un soporte relacional. Pero, ¿qué es eso de te coge a contrapié? Que es el otro punto donde podemos trabajar. Shock psíquico, altamente traumático, que te pilla a contrapié y vivido en aislamiento. El vivido en aislamiento, ya hemos hablado de ello, el vivido en aislamiento es crear una red de soporte emocional, o un soporte relacional, una red de tenseguridad. Pero que te pilla a contrapié, eso significa que está poniendo dentro de tu psique, está poniendo de manifiesto aquella parte que tú no tienes trabajada, aquella parte donde tú no has encontrado recursos. No has encontrado recursos para afrontar el golpe. No tienes recursos, lo que poníamos de ejemplo del portero que está esperando que le tiren un penalti, porque cogerte a contrapié no es inesperado, como dice mucha gente, es inesperado y vivido en aislamiento. No, inesperado no, porque inesperado es que no lo esperas, te viene por la espalda. Esto es a contrapié puedes estar esperándolo. Hay mucha gente que ve venir el problema que tiene con su pareja, hay mucha gente que ve venir el problema que tiene económico, pero eso no le impide, por mucho que lo vea venir, no le impide conflictuar. Luego el te coge a contrapié es una frase más significativa, que es la del portero que ve venir, o sea, está pendiente, sabe que le van a tirar un penalti, pero él se tira para la izquierda y el balón va para la derecha. Entonces ahí sí que no puede rectificar, es decir, no tienes recursos para poder parar el golpe. Luego, ¿qué está poniendo de manifiesto? Aquel estado carencial tuyo que tienes dentro de tu psiquismo. Hay una parte de tu psiquismo que no está colocada para afrontar determinados tipos de conflictos. Es eso de que esto no me lo esperaba, o yo no pensé nunca que esto me iba a pasar a mí. ¿Me entiendes? Bueno, pues en vez de echar la culpa al que te lo ha hecho, que sería echarle la culpa al balón. Es como si el portero se pone a echarle la culpa al que ha tirado el penalti, o al balón. Maldito balón que se fue por la derecha cuando yo me tiraba para la izquierda. No, lo que me ha puesto de manifiesto es que yo no estaba cubriendo la parte derecha. Esa es la clave y ahí es donde yo tengo que trabajar. Entonces ahí sí nos da un matiz fenomenal el colorido del conflicto, porque el colorido del conflicto lo que nos dice es realmente dónde tengo digamos el agujero, donde estoy mal posicionado para afrontar cualquier evento o cualquier disgusto que pudiera venir por esa vía, y entonces yo lo convierto en conflicto, porque me ha pillado a contrapié. Y entonces ya sabemos por Hammer, como hablamos la vez pasada, que a partir del momento que la psique no puede llevar el control de la jugada es cuando se dispara el programa biológico. Y entendimos por la quinta ley de Hammer cómo cada cosa, cada síntoma que ocurre es un programa biológico de la naturaleza tendente a la supervivencia. Eso ya lo vimos en el seminario anterior. Pero ¿qué ha pasado? Que la biología ha tomado el mando, porque el psiquismo, la parte más alta del paciente, porque sí que viene del griego, que significa alma. Cuando el alma no controla la jugada, entonces lo controla la naturaleza, lo controla la biología. Entonces ahí se dispara un programa biológico, que es el programa de enfermedad. Pero eso nos está poniendo de manifiesto aquella parte de nosotros mismos que no controlamos desde una octava superior. Y entonces, ¿cuál es la estrategia ahí? La estrategia ahí es llevar al paciente al contacto con el alma. Lo hablamos en sintergética, pero podemos hablar en Hammer, sin hablar para nada de sintergética. Poner en contacto al paciente con el alma es poner en contacto al paciente con aquella parte de sí mismo que es totipotencial y tiene todos los recursos habidos y por haber. Porque en realidad la parte mía de debilidad se produce por desconexión con mi alma. Desconexión con ese campo de conciencia mío individual, que es la manera individual pero también sabia de interpretar la vida. Y esa es el alma individual de cada uno de nosotros, si lo quieren llamar alma, que ya les digo, es psique, es lo mismo. Entonces el psiquismo es individual, el alma es individual, pero así como el psiquismo es individual y forma parte de un psiquismo colectivo, y por esa vía nos podríamos ir a los arquetipos de Jung y ver que hay grandes ideas que se plasman individualmente en nosotros, pero que todos tenemos el mismo conflicto con papá y con mamá, que son dos grandes arquetipos, la autoridad paterna y el amor materno, ¿no?
Pues nuestro psiquismo le pasa lo mismo, es decir, es una manera de interpretar individualmente. Pero en esa tiene también, ahí, en ese alma nuestro, en esa psique nuestra, están todos los patrones de organización y están, por lo tanto, todas las capacidades para afrontar la experiencia vital sin necesidad de conflictuar. Entonces, el conflicto nos pone de manifiesto aquella zona donde no tenemos esa conexión del alma. ¿Y por qué no tenemos esa conexión con el alma? Esa es la historia. Entonces, ¿qué podemos hacer sin tener conocimiento de ninguna terapia ni de ningún nada? Simplemente sabiendo Hammer. ¿Qué nos aporta Hammer ahora este conocimiento y qué posibilidades terapéuticas nos da? Bien, pues quizás para poder llevar a cabo una posibilidad terapéutica, que miren, muchas veces lo más maravilloso de una consulta no es el medicamento que utilizas ni ninguna herramienta que utilices. Muchas veces lo más maravilloso y lo más curativo de una consulta es la conversación con el paciente. Es que el paciente, en una conversación ustedes pueden hacer con la palabra, si esa palabra sale desde el corazón y sale también desde la conciencia, ustedes son conscientes de lo que pueden hacer con ella, pueden curar. Entonces aprovechemos esa herramienta porque esa sí está al alcance de todo el mundo. Y entonces sí que las cartas de navegación de Hammer nos van a servir y se nos van a convertir en operativa. No espere usted que tiene que hacer unos cursos de psicoterapia para poder empezar a trabajarlo, sino que lo podemos hacer en cualquier momento si tenemos en cuenta una cosa. Que ante la vida cada individuo solo tiene dos posibilidades, dos actitudes posibles que engloban a todos los conflictos emocionales de la vida de su para ver. La actitud de la víctima, actitud con C, y la actitud del aprendiz. La víctima y el aprendiz son las dos únicas estrategias globales que utilizamos en la vida cotidiana para afrontar todas las situaciones que nos vienen, que son desconocidas o que son irritantes o que son situaciones que nos tambalean. Entonces, ante un golpe en la vida, podemos actuar como víctima o podemos actuar como aprendiz. Siempre que hay una enfermedad está la víctima detrás. Está la víctima detrás. La víctima es la que no entiende, no comprende, la que le echa la culpa al mundo. La víctima es siempre todo lo de fuera, es lo que nos ha hecho el problema. Que si fulanito me hizo esto, que si me hizo lo otro. ¿Qué está poniendo de manifiesto eso? Está poniendo de manifiesto eso las expectativas que nosotros teníamos. Entonces actuamos como víctima echándole la culpa al otro. El otro siempre es el culpable de nuestros males, y si no el otro es la situación política, y si no pues la situación geográfica o económica o la medioambiental, o un guión que anda para allá arriba que está mirando al tendido en vez de estar preocupado de nosotros, o el cura de mi pueblo, o el alcalde de mi ayuntamiento, o la cuñada mía que es que no hay Dios que la aguante. Entonces siempre echamos los balones fuera. Entonces si uno empieza a ver que fuera esto lo causante está ahí fuera, mi marido es el culpable de mi cáncer de mama derecha, porque mi marido se ha ido con otra, porque mi marido me pone los cuernos cada 2 por 3, porque mi marido ya no me respeta, ni me ama, ni me quiere y me trata a batacazos, y por lo tanto yo hago un conflicto de separación de mi pareja y me hago un cáncer de mama derecha. Entonces cuando me entero de que esto es un conflicto de separación, pues miro a mi marido como diciendo, ves, bandido, tú has sido quien me ha provocado esto. Esa es la actitud de la víctima. Entonces el paciente casi siempre viene o bien por convicción o por estrategia o por ignorancia en la víctima. Pero puede venir también en la vía del aprendiz, entonces ya no es un paciente. Esa es la diferencia. La diferencia es que el paciente es la víctima. El que ya es aprendiz deja de ser paciente. A partir de ese momento empieza a ser eso, un aprendiz, y ese es el camino de salida. El camino de salida es, ¿qué me quiere decir esto a mí? El aprendiz siempre mira al mundo como aquello que se refleja de mí mismo, que no veo, y el mundo es capaz de enseñarme. El mundo, por lo tanto, me está diciendo cosas de mí que no conozco. El mundo me está dando la oportunidad de crecer. Y veo todo y siempre me hago la pregunta de ¿qué me quiere decir a mí esto? Pero claro, eso es una práctica que es muy bonita para hacerla en 4 cosas o 5 cosas que uno las puede interpretar rápidamente, pero hacerlo eso al 100% es muy fuerte. Porque no hay nada de lo que ustedes vean ahí fuera que no sea cosas generadas por ustedes. No hay nada. Y yo sé que eso es difícil entenderlo, y que cuando empezamos lo piensas en ti mismo lo puedes entender, pero cuando empiezas a pensar, entonces yo soy generado por ese que está ahí fuera, pues ahí sería la madeja, ¿no? Bueno, pues ya les invito a que lo busquen un poquito y se metan en ello y lo entenderán. Pero de entrada al paciente lo que tenemos que sacarles de la víctima.
tiene que aprender, claro, y por eso las medicinas alternativas utilizaron ese sistema y se enamoraron tanto de ese sistema, que además ese sistema era una controversia con el sistema clásico donde el paciente ni pincha ni corta. Y pasamos al punto opuesto. El punto opuesto es que el paciente ahora tiene toda la responsabilidad de curarse. Que ahora hay que darle las cartas de navegación al paciente y el paciente es el que se puede curar, y yo no estoy aquí nada más que para decirte lo que tienes que hacer, pero no eres tú quien tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque funciona. Porque vimos que cuando el paciente asumía esa responsabilidad, ¿y qué era asumir esa responsabilidad? Era pasar de víctima a aprendiz, es encontrar un proceso significativo en la enfermedad. Es partir del principio de que la enfermedad es un proceso significativo y por lo tanto tiene que tener un significado, y ir con una actitud a buscar el significado. Entonces ese paciente ya deja de echar balones fuera, no busca culpables fuera a quien echarles la culpa, valga la redundancia, ni busca a nadie como causante de sus males, sino que él se pone como esto me quiere decir algo a mí y esto es la posibilidad que tengo yo de aprender. Y todos vimos y hemos visto hace muchos años, incluso siglos, cómo el individuo que adoptaba esa situación se curaba. Entonces dijimos en medicina alternativa, pues ya está, ese es el remedio, le enviamos el muerto al paciente y se acabó, y nos fuimos al extremo contrario. Yo te digo lo que te pasa para que tú te lo cures. Y paso del médico intervencionista, señor y patrón de vidas y haciendas, al médico pasota, que se lo otorga todo. Entonces, ¿dónde está el término medio? ¿Dónde podemos coger la historia? ¿Dónde nos podemos enterar? Yo les cuento esto para que ustedes se lo sepan, no para que se lo sepa el paciente. Si quieren, compártanlo con el paciente, pero no con todos se puede compartir esto. Hay muchos pacientes que si usted le plantea de entrada en la consulta que lo que tiene que hacer es aprender de su enfermedad, es un paciente que no vuelve nunca más. Ya no el hecho de que vuelva o no vuelva, es que se ha rebotado contra la jugada. Entonces usted mismo le está cerrando todavía más la puerta. Entonces no podemos responsabilizar al paciente de su proceso de enfermedad inicialmente. Habrá algunos que te lo vienen pidiendo. Hay gente que te viene pidiendo en la consulta ya que quiero saber por qué me pasa a mí esto. Bueno, ya viene el aprendiz, ya ha entrado ahí. Pero es que ese ya está en proceso de curación, por eso ya ese no es un enfermo. El enfermo era antes cuando no sabía de qué iba el tema. Ahora ese ya te lo viene pidiendo, pues fenomenal. Ahora utilice usted las cartas de navegación que tienen las tablas de Hammer para decirle, mira, te quiere decir esto concretamente. Eso es una información muy importante. Pero lo que tenemos que hacer, hay pacientes que no vienen en esa actitud, ni tienen interés ninguno en responsabilizarse. El 90% de lo que vemos ahora nosotros, por lo menos en consultas, son gente que viene huyendo, no gente que viene de motus propios. No vienen porque sepan que nosotros trabajamos de esta manera y que con esto, por lo tanto, ellos van a poder satisfacer esa necesidad que tienen de aprender en su proceso de enfermedad, porque no están en esa dinámica. Vienen porque la seguridad social les ha demostrado que están desahuciados, que ya no tienen nada que hacer con ellos y que los mandan a morir para casa, o que les dicen que su enfermedad no tiene cura, o que le han hecho 40.000 perrerías y ya desconfía de todos. Y entonces va a probar otra cosa. Viene huyendo, viene diciéndole, ya no confío en el médico de la bioquímica clásica y vengo al médico alternativo, pero con la misma actitud, que es que allí fui y puse mi cuerpo en sus manos para que me curara, no me ha salido bien y aquí vengo para que tú me cures. Antes me lo hicieron con bioquímica, házmelo tú con jueguecitos de manos y espejitos de colores. Pero el caso es que me lo tienes que hacer. Esa es la víctima. Fuera está la culpa de tus males y fuera también está, por tanto, el remedio de tus males. Entonces así te viene mucha gente. Entonces tenemos que pensar que ahora va a venir, y está viniendo cada día más a nuestras consultas, gente que viene huyendo. Que viene huyendo, que viene desconcertada y sobre todo que viene desanimada y desesperanzada. Primera cuestión, por tanto, era recuperar la confianza, coger la confianza. Porque la confianza es la madre de la esperanza. Esa confianza es lo que te permite crear un campo de relaciones, un soporte emocional. Te cargabas el dedito este. Y ahora vamos a sacarle de la víctima y llevarlo al aprendiz. Y ahí puedes utilizar cualquier técnica que te permita que el paciente pueda empezar a mirar la cosa de otra manera, porque cuando le plantees la situación, si es que ves que es oportuno plantearle la situación, lo que debes es que inmediatamente que planteas la situación tienes que plantear con ella los remedios. Y el remedio no es un remedio concreto, es una actitud. Es decir, bueno, pues vamos a hacer esto para que a ver cómo te llevas mejor con tu marido, si la clave es con tu marido. O vamos a ver cómo eres capaz de sobrevivir en tu empresa. Porque no le puedes decir lo que decía James, no, deja el trabajo que tienes, que te está jodiendo el jefe. Sí, dejo el trabajo y mis hijos se van todos al hospicio. O sea, no puedo hacer eso. Entonces, a ver cómo vamos a vivir el tema. Y entonces ahí es donde tú empiezas a manejar, por eso les digo, tienen que ser psicólogos y criminalistas.
Y empiezas a manejar una manera de que nunca violentar al paciente. Si tú le violentas en el proceso al paciente, el paciente se raja del proceso. Entonces no le puedes violentar nunca. Entonces no le puedes decir, no, tú tienes que llegar allí ahora y cuando el jefe venga pegando voces, tú sacas pecho y a mí me importa tener narices. Y decir, por aquí me entra y por aquí me sale. Porque eso es muy bonito decirlo, pero muy difícil de hacer. ¿Vale? Entonces por esa vía no puedes. Tienes que ver la manera de cómo, con tu conocimiento, se le puede indicar al paciente la forma de salir del proceso. Pero la forma de salir del proceso no es una cuestión de actitud con P. Aquí viene la gran diferencia. Solo se sale del proceso con la actitud con C. Actitud con P es la habilidad para llevar a cabo una cosa. Actitud con C es la disposición para llevarla a cabo. Lo que cura es la disposición, no la habilidad. Entonces fíjese que eso es una maravilla, porque entonces lo que tenemos que hacer es simplemente que el paciente cambie de actitud ante su enfermedad. La actitud de la víctima, llevarla a la actitud del aprendiz. Pero ¿cómo le podemos hablar de que tiene usted que primero, que está usted víctima, segundo, de que tiene que cambiar al aprendiz? No, es cambiar actitud, y la actitud se cambia ¿cómo? Cuando hay esperanza. Si no hay esperanza, el paciente no tiene ninguna actitud que cambiar. Y ya hemos visto que el primer paso había sido que la esperanza es hija de la confianza. Me gano la confianza del paciente y me aprovecho de esa confianza. Y no es aprovecharse insanamente, sino todo lo contrario. Sanamente. Para que ese paciente empiece a cambiar una actitud ante la enfermedad. La primera actitud ante la enfermedad es que no me voy a morir de ella, aunque si me voy a morir tampoco es para tanto. Es decir, no estemos en el plan victimismo y esto me ha pillado por la espalda y esto me va a llevar hasta el hoyo. Saquémosle de eso. A veces basta un gesto de usted, un solo gesto de usted, para que ese paciente tenga confianza, para que ese paciente pueda cambiar su actitud, para que ese paciente tenga esperanza. Y ahora le cambiamos la actitud con C. ¿Por qué es tan importante llevar al paciente a la actitud con C? Primero porque es la que funciona y segundo porque es la menos habitual que trae el paciente. La inmensa mayoría de los pacientes vienen en el código y en el patrón de eficacia y responsabilidad. Y eso es actitud con P. ¿Cuánta gente vemos machacada? Y piensan que vienen a la medicina alternativa, que vienen también con la idea, porque mucha gente ya conoce esta idea de que hay que responsabilizarse uno de sí mismo y de la enfermedad. ¿Y cómo vienen responsabilizados? Yo tengo que estar todos los días en consulta parando a la gente en esa dinámica. ¿Vienen con un patrón de eficacia y responsabilidad? Aquello que el terapeuta le mete al paciente, de no, tú te tienes que hacer cargo de tu enfermedad y tal y que cual, pues ya te lo traen muchos aquí a la consulta. Ya vienen ellos pensando qué puedo hacer yo, qué tengo que hacer para curarme. Pero lo ven en el código de eficacia, lo ven en el código de responsabilidad, pero es que ese código les ha traído hasta la consulta. Luego ese código no es el válido. Entonces, ¿cómo le cambias a la gente la idea? De que aquí no se trata de ser lo suficientemente listo, hábil, inteligente y avispado como para encontrar qué me quiere decir a mí esta enfermedad y aprender la lección. Porque ya la vamos a pasar, vamos a poner que está ya en el código del aprendiz. Y ahí viene el primer error del aprendiz. El primer error del aprendiz es que cree que aprender es un proceso intelectual y es un proceso de habilidad. Y eso no es cierto. El aprendiz está en el código del sentir. Y eso es una actitud con C. El aprendiz no está en el código del comprender intelectualmente. Y entonces resulta que el paciente, que ha sido guiado toda su vida en un patrón de eficacia y responsabilidad, que ha logrado ser ingeniero de caminos y ser number one en su empresa, y ahora porque tiene 45 años se lo han cepillado para meter a otro más jovencito de 22 que cobra 5 veces menos y hace el mismo trabajo, pues entonces este hombre se ha venido abajo y se ha buscado una enfermedad. Bien, y ahora que se ha buscado una enfermedad tiene que salir de ella de la única manera que aprendió, de la única manera que sabe, con eficacia y con responsabilidad. Para lo cual necesita primero saber perfectamente de qué va el tema y segundo, a ver qué tengo yo que hacer. Y ves ese paciente en la ansiedad y te crees que estás viendo un aprendiz. Le ves en la necesidad de que él se quiere poner manos a la obra, qué tengo yo que hacer y tal. Y ese es el que se toma 18 pastillas y le manda 18 pastillas. Ese es el que te hace meditación si le mandas meditación. Ese es el que te hace esencias florales, limpieza intestinal. Te hace todo porque está en un código de eficacia y responsabilidad y por lo tanto ese está en el código de ¿qué? De la actitud con P.
Ese es el que se coge un imán y se pone en la puerta de la nevera todo lo que se tiene que tomar todos los días. A ese es al que tú le puedes dar 90 pastillas, que se las va a comer religiosamente. Pero ¿te imaginas lo que le va a pasar a ese cuando compruebe que las 90 pastillas no le curan? Imaginamos que le va a pasar a ese que está haciendo yoga todas las mañanas, que está haciendo chikung cada 3 horas, que está meditando, que está todo, que se está metiendo por todo un camino que él en su forma de pensar es una revolución, porque este era un ingeniero de telecomunicaciones o de ingeniero de caminos y estas cosas ni le iban ni le venían. Entonces ves a ese pobre hombre asustado, muerto de miedo, pensando que gracias a su habilidad, y si tiene la fuerza suficiente y la habilidad suficiente para pasarse al mundo alternativo, va a encontrar en el mundo alternativo lo que no encontró en el mundo clásico. Ese paciente se les muere. Ese se les va porque ese está con actitud con P. Y esto no es una cuestión de actitud con P. Entonces así hay que romperle el patrón de eficacia y responsabilidad. Yo les cuento un chascarrillo, que no sé si se lo cuento a ustedes la vez pasada, que es el tema de dónde está la salud, porque uno cuando es médico o se dedica a la salud, lo primero que se tiene que preguntar es ¿de dónde narices viene todo esto de la enfermedad? ¿Y por qué la enfermedad en el mundo? ¿Y por qué la salud en el mundo? ¿No? Porque si no, ¿qué coño hacemos aquí? Si estamos hablando de coches y no sabemos lo que es un coche, buena gana tenemos, ¿no? Entonces, es una pregunta que todos nos deberíamos hacer. Y yo, haciéndome esas preguntas hace años, yo pensaba que no podía estar la enfermedad o la salud, no podía ser patrimonio de los ricos, porque entonces estaban jodidos los pobres. Y yo en el Dios que fui capaz de creer, pues a mí no me cabía un Dios lo suficientemente injusto como para darle la salud a los ricos y privársela a los pobres, es decir, que no podía ser una cuestión de dinero. La vida te va demostrando que efectivamente la gente tiene mucho dinero, se va a Houston y se muere exactamente igual que el que la han llevado al hospital de Alcorcón. Luego vimos que la salud no era una cuestión de dinero, y por más que se agarraban, y películas de esas hay muchas, donde hacían todas las virguerías, y el Howard Hughes, y toda esta historia, con las mascarillas, y el otro y demás, ya. Al final todos se ponen malos y todos se mueren. Luego mira que bien, porque ahí yo ya me encontraba con un Dios que tenía una cierta justicia, en cuanto que no le daba la salud a los ricos en detrimento de los pobres, sino que aquí no era una cuestión económica y que no te importaba para nada el dinero que tuvieras, te podías curar, o te podías morir siendo el más rico del mundo y curarte siendo el más pobre del mundo. Y eso lo vemos en la consulta. Pero al renglón siguiente nos ponen el siguiente paradigma, que es que la salud está al alcance de todos aquellos que son listos, sabios o inteligentes, y sobre todo aquellos que son capaces de encontrar la causa de su enfermedad y combatirla. Luego yo pensaba para mí adentro, pues en ese Dios tampoco soy capaz de creer, porque entonces es un Dios para listos y para inteligentes. Todo el que es tontito, bobito y no sabe de estas cosas y no está lo suficientemente preparado está condenado a morirse. Pero para eso te viene un paciente que es tontito, bobito y todo eso que pensamos nosotros de él, que se cura. Y otro que es sabio, listo, inteligente, que se muere. Luego tampoco podía estar ahí. Dices, pues mira, otra gratificación, porque el Dios en el que yo creo no puede darle la salud a los listos y quitársela a los torpes. Entonces, ¿dónde podía estar? En algo que fuera por igual al alcance de todos los seres humanos. Algo que esté por encima de condición de sexo, de capacidad intelectual, de cualquier cosa. Algo que sea patrimonio por igual de todos y cada uno de los seres humanos, al alcance de todos y cada uno de los seres humanos, y en el que se mueva sin excepción el libre albedrío, la libertad de elección. Porque si no hay ni siquiera libertad de elección, por muy bonito que sea, lo tengamos todo, pues ¿para qué queremos más? Eso ya es un condicionamiento y ahí por lo tanto no hay justicia tampoco. Solo hay una palabra que da respuesta a eso, se llama actitud con C. La actitud está al alcance de cualquier ser humano por igual. Y todos podemos generar esa actitud. Y vemos como un peón caminero es capaz de generar una actitud de curación y de aprendizaje 1000 veces superior a un ingeniero de camino. ¿Entiendes? Entonces la clave está en la actitud con C. Luego aquí, ¿de qué se trata? Se trata de una vida que el paciente casi siempre viene inmerso en una vida que todo ha sido a base de esfuerzo, sacrificio. Todo ha sido a base de retos y más retos y más retos y más retos y más consecuciones, y en el término económico, en el terreno social, en el terreno afectivo, en todos los terrenos por la vía de la responsabilidad, la eficacia, en la búsqueda del reconocimiento, en la búsqueda del amor por esa vía.
Y ahora se te pone aquí para que tú le mandes, no, doctor, yo lo que usted me diga, yo lo hago. A mí cuando me dice el paciente lo que usted me diga, yo lo hago, digo, mal asunto vamos. Mal asunto vamos. Por ahí no podemos ir a ninguna parte, porque este es un voluntarioso, pero de actitud con P, y este es el que yo le mando 800 pastillas, aunque sean 800 venenos, y se los bebe, y se los toma. Entonces hay que pasarle a la actitud con C. Y la actitud es simplemente desear curarte. Qué fuerte, qué facilito, pero qué difícil. Entonces yo le digo muchas veces a los pacientes, y eso les dramatiza mucho, yo lo único que quiero es que tú desees curarte, pero desear curarte es un movimiento, y el movimiento se demuestra andando. ¿Y cómo se demuestra andando esa actitud? Pues ahora cuando uno intenta generar la actitud positiva, que llaman en muchos sitios, la actitud de quererme curar, aquí las habilidades no cuentan. Esa actitud no es para que te apuntes en una libreta a las horas en que te tienes que tomar las pastillas. Eso no es, eso es actitud con P, eso es habilidad para llevar a cabo el tratamiento. Y yo lo que quiero es una actitud, y ahí ya en los tratamientos no importa. La gente te viene, mire usted, doctor, es que yo creo que me equivoqué, porque me he tomado esto que usted me mandó, y me dijo usted, yo creí que me había dicho usted con las comidas, y resulta que ahora he leído en el frasco, y me lo ha dicho mi prima, que era 10 minutos antes de las comidas, entonces no lo habré hecho bien. Angelito mío, sácalo de ahí. Ese paciente no está donde tiene que estar, porque se está todavía confiando en que el fármaco le cure y creyendo que el fármaco le cure, y hace muy bien, porque esa confianza también le puede hacer curarse. Pero entonces será la actitud de confianza la que le está curando. Ese es el efecto placebo. Luego, a resumidas cuentas, siempre es la actitud. Pues la manejemos desde el principio. Le queremos al paciente primero desdramatizarle y desculpabilizarle. Quítale la culpa. Él no es culpable de su enfermedad. Él es responsable de su aprendizaje. De eso sí. ¿Y cómo se aprende? Con actitud. Es una actitud con fe. Entonces, la actitud de curación. ¿Cómo hago la actitud de curación? ¿Cómo genero la actitud de curación? Eso es lo que se llaman las visualizaciones. ¿Qué genera una visualización? Por ejemplo, yo les recomiendo a los pacientes, yo ya no les recomiendo a los pacientes eso, pero eso se lo guardo a ustedes al final del por qué hago yo eso. ¿Por qué no lo hago? Pero yo les estoy diciendo esto para que lo hagan, porque lo hemos hecho, hay mucha gente que lo hace y funciona espectacularmente. Cuando tú estás visualizando, estás teniendo una actitud de curación y participas en tu proceso de curación. Entonces estás saciando la participación. Pero tienes que, o sea, el interés de participar. Pero tienes que dejar claro a una persona cuando vaya a visualizar que no se trata de la habilidad de visualizar. ¿Han visto cuánta gente cuando les hablan a ustedes de visualización dicen es que yo no sé visualizar? ¿Por qué? Porque en el código de aptitud con P va a haber muy poquitos, y en esta sala no habría ninguno que supiera visualizar. Porque uno piensa que la visualización es ver literalmente con los ojos cerrados lo que yo estoy imaginando. Y entonces uno se vuelve loco ahí. Entonces, muchísima gente está equivocada pensando que la visualización es algo real, como puedes ver la visualización cuando tienes los ojos abiertos. Y no es así. Por eso uno le coge, le cierra a los pacientes los ojos y le cierra los ojos. Piensa en el pie tuyo izquierdo, en el zapato tuyo izquierdo. ¿Lo estás pensando? Sí. Ahora piensa en tu cama, la cama de tu habitación. ¿Estás pensando en ella? Sí, sí. ¿Estás pensando en la mesilla que tienes a la derecha de tu cuarto donde tú guardas las cosas? Sí. ¿Estás pensando en el cajón? Sí, ya estás visualizando. Eso es visualizar. Ah, pero es que yo creí. Pues mal creído. Visualizar es eso. Visualizar es pensar, es evocar una imagen. Evocar una imagen es la historia. Pero evocarla, no verla. Porque quien espere verla con colorines va de cráneo. Se tendrá primero que iluminar para verla. Porque normalmente no se ve. Entonces esa es la visualización. Bien, y ahora hay una cosa maravillosa que tiene la visualización, y es un truco para todos ustedes como terapeutas. Que es que la visualización es la manera que tiene el pensamiento de convertir una idea en imagen. Eso es una maravilla. Porque convertir una idea en imagen a través del pensamiento hace que la imagen a través de la energía se convierta en materia. Ese es el principio por el cual funciona la visualización. Cuando tú tienes un pensamiento que es capaz de convertir una idea en imagen, es decir, has centrado y has concretado de tal manera tu pensamiento para poder coger una imagen, una idea, y convertirla en imagen, ese es un movimiento de concentración.
Eso es la visualización. Visualizar es crear imágenes, ideas, convertirlas en imágenes. Y en eso cargas una actitud amorosa, es decir, lo conviertes en un pensamiento amoroso. Eso funciona aunque tú no te lo creas. Yo sí sé que llevaran del seminario esto, me daba por satisfecho 1000 veces. Fíjense que se lo vuelvo a repetir. Es coger una idea, convertirla en imagen a través del pensamiento, pero si eso tiene si es un pensamiento amoroso, si ahí estás cargando el amor hacia ti mismo, el amor a la vida, eso se convierte en una bomba de relojería, porque eso mueve una cosa. ¿Qué es lo que mueve eso? El campo unificado de conciencia. Y entonces todo el universo se pone a trabajar en función de esa idea. Por eso funcionan las visualizaciones. Hoy se sabe ya a nivel de la física perfectamente cuál es el principio por el cual funciona. Entonces resulta que la actitud, una actitud para que sea una actitud adecuada en aras a la curación, no puede ir ni con la culpa, ni con la habilidad para conseguir el objetivo. Es decir, con una expectativa de habilidad. Estaré visualizando bien, estaré visualizando mal. ¿Me entiendes? Entonces ahí está toda la clave. Luego les enseñaré que cuando el paciente no sabe hacerlo, basta con que lo haga usted. Si tú lo haces, ya lo está haciendo él. ¿Podemos hacer una pequeña práctica? Sí, pues podemos hacer una pequeña práctica, pero no pierdas el hilo de lo que estamos hablando, que te quiero llevar a un punto final. Entonces fíjense qué maravilla, porque cambiarle esa actitud al paciente es ponerle a visualizar. Visualizar es el camino para que esa actitud caiga, para que esa actitud se precipite. Pero esa actitud no es una actitud de consecución de algo. Miren, se cogen el libro de Carl Simonton. Carl Simonton, oncólogo norteamericano, que fue el que primero empezó a hablar de todas estas historias, empezó a hablar de la visualización y todo después de haber asistido a unos cursillos de control mental de Silva. Entonces Carl Simonton escribió un libro que se llama Recuperar la salud. Eso es una maravilla. Y entonces él empieza a hacer visualizar a los pacientes y descubre una cosa maravillosa, que los que mejor visualizan los niños. Y visualizan con una fantasía de mucho cuidado. Entonces aquí se trata de que un niño tiene un linfoma y tiene, por lo tanto, no tiene más que contarle que tiene unas celulitas malas. Unas celulitas que andan revueltas ellas, como los comecocos de las pantallitas. Y que tú tienes otras células en tu cuerpo, que son los linfocitos, que son otros comecocos que se comen a los malos. Entonces tú lo único que tienes que visualizar es como los tuyos crecen y se multiplican y son muchos y van todos vestidos y todos van con unos ríos brillantes para comerse a los otros. Fíjense qué estupidez y qué tontería, diría uno, pues esto es una chorrada. Entonces llega un médico clásico y nos coge todo y nos quita el título inmediatamente porque esto es anatema. Bueno, pues cuando se ponen a ver los resultados, empiezan a ver que los niños son capaces de conseguir los resultados inmediatamente y los adultos no hay manera que lo consigan. La diferencia de resoluciones en los cánceres infantiles por esa técnica es infinitamente superior a la de los adultos. Pero al niño nadie le ha dicho que tiene que saber visualizar. Eso está en el terreno de la aptitud con P, de la habilidad. Al niño nadie le ha dicho como un linfocito, ni tiene que irse a un libro de anatomía a buscar un linfocito T killer. No necesita. Él lo ha pintado en forma de comecoco, porque él lo que necesita es demostrar su actitud. ¿Y cuál es la actitud? Vehiculizar su actitud, es vehiculizar la actitud de curación, la actitud de ganarle al cáncer, la actitud de vencer al cáncer, la actitud de que encima es el reconocimiento de que en ti está ese poder. Porque si tú no reconoces que en ti está ese poder, ¿cómo narices te vas a poner a visualizar? Eso son chorradas. ¿Cuánta gente te vas a encontrar en la consulta que le dice, oiga, tiene usted que ponerse a visualizar? Y dice, pero no me cuento este cuento chino, hombre. Si ahora visualizando nos curáramos el cáncer, pues se curaba el cáncer todo el mundo. Y la paradoja es esa, que como nadie se lo cree, nadie se lo cura. Yo tengo casos de gente visualizando que son capaces de quitarse metástasis, quitarse cánceres, quitarse de todo. Entonces la visualización es maravillosa en cuanto que lo que hace es plasmar la cascada de conciencia, información, energía, materia. La conciencia crea una información, ese patrón de información es lo que se llama una idea. Una idea todavía no está precipitada, pero esa idea a través del pensamiento se convierte en imagen, y esa imagen a través de la energía se convierte en materia. Y eso es realidad, por eso yo puedo coger y en un momento dado pensar, crear una imagen, evocar una imagen en mí,
de cuando mi novia con 15 años me dejó y se fue con mi mejor amigo y a mí todavía se me revuelven las tripas. O aquella cosa que me pasó en tal momento y la evoco otra vez y se me pone la carne de gallina, o me aumenta la frecuencia cardíaca o me entra una colitis. ¿No estáis viendo eso todos los días? ¿Qué estás haciendo? Evocar una imagen que va unida ¿a qué? A un sentimiento. Entonces fíjate tú lo que es unir el sentimiento de amor, el sentimiento de curación, el sentimiento de integridad, esa actitud, a través de esa imagen, a través de ese pensamiento, se convierte en imagen lo que solamente era una idea. Y eso funciona porque el universo se pone a disposición inmediatamente. El universo es ese campo, ahora que dicen los físicos, el campo cuántico de conciencia. Es como si ahí estuviera todo. Y ese todo, uno le llaman Espíritu Santo, otro le llaman la Tierra, o la materia, o el mundo material, o el universo material. Tiene sus leyes, es decir, se las sabe todas. ¿Ustedes saben la película esta de ¿Y tú qué sabes? Sí. Bueno, pues ¿saben la siguiente que sale después? No. Se llama El Secreto. No. El secreto es la clave de todo, es el final de toda esa movida de todos estos loquitos físicos americanos. El secreto no es nada más que la ley de atracción. De cómo somos capaces de atraer a la forma. Desde ese campo totipotencial atraemos una forma, la materializamos. ¿Y cómo se hace eso? Pues simplemente con la intención. Lo que pasa es que hay que saber hacerla, la intención. ¿Y qué hay que tener para tener intención? Eso, intención. Ninguna otra cosa más. Tan sencillo, tan simple que no lo hacemos, porque no somos capaces de entenderlo. ¿Y qué hace el niño? ¿Qué me han dicho? ¿Que hay que visualizar? Pues en vez de ver una película de dibujos animados, se monta la película de dibujos animados. ¿Pero con qué intención? Con la intención de acabar con los bichitos malos que me van por la sangre. ¿Y qué hace? Lo consigue. Porque automáticamente, ustedes eso lo pueden medir ahora mismo, si quieren, en una cascada de eventos bioquímicos, biológicos, inmunológicos, hormonales, léalo en todo lo que usted quiera. Llevan años, siglos, lleva la medicina intentando entender lo que un niño es capaz de hacer en 15 segundos. ¿Quieren seguir perdiendo el tiempo? Pues perdámoslo más tiempo, si el tiempo es infinito, todo lo de todo lo que nos dé la gana. Pero fíjense, aquí está la clave. Si un niño es capaz de hacerlo en 15 segundos, aquí tiene que haber un mecanismo por el cual ese niño es capaz de hacer que aquello que los científicos no seremos capaces de descubrir en ni siquiera 1000 años más, esté ocurriendo. Y ese niño con esa visualización es capaz de acabar con un linfoma, pero es capaz también de acabar con un osteosarcoma y es capaz también de acabar con un tumor cerebral. Y esos son hechos reales y son casos reales. Y ese niño de 8 y 9 años es capaz de acabar con una enfermedad autoinmune y es capaz de acabar con una artritis autoinmune invalidante total. Y yo he visto el caso. Y cómo ponerse a visualizar y es capaz de levantarse al cabo de un mes y no volver a tener una inflamación más y haber desaparecido todos los anticuerpos y estar totalmente curado. Entonces dices, es el efecto placebo. Ay, coño, pues agarrémonos a ver qué pasa en el efecto placebo y utilicemos el efecto placebo. Claro, el efecto placebo, ¿en qué se basa? En la creencia del individuo en una cosa. El efecto placebo es el 30, se calcula que es el 30 al 40% de todas las curaciones conocidas. De toda la actividad de todos los fármacos se calcula que un 30-40% es efecto placebo. Eso ya la medicina clásica, estadísticamente comprobado. Luego fíjese qué potencial tenemos y eso ocurre sin que nos demos cuenta. Si encima lo potenciamos, el 70-40 lo podemos llevar a las nubes. Y el efecto placebo, ¿qué es? Creer, es una actitud ante un medicamento, una actitud que me dice, este medicamento me va a curar. Es una actitud ante él, es una actitud de positiva, es una actitud de beneficio, me voy a beneficiar de esto. ¿Y cuál es la otra? La otra es, esto a mí me va a matar. Así va la gente a darse quimioterapia y se pone chuletorro y a morir. También has leído al Chopra que dice, ha sacado un concepto nuevo, el efecto nocebo. No, es que no es nuevo, no es de Chopra. Lo he oído hace poco para Es que hay placebo y nocebo. El nocebo Nocebo es es a la inversa. Nocebo es cuando tú le dices al paciente, tiene usted un cáncer metastásico y le quedan 3 meses de vida. Eso es efecto nocebo. Claro, con la palabra matamos o con la palabra curamos, pero matamos o curamos en función de ¿qué? De la resonancia del paciente. Si el paciente coge y se lo cree eso a pie juntillas, se muere. Luego, ¿de qué depende? De su creencia. A otros muchos le ha dicho el médico también la misma sentencia y no se han muerto. ¿De qué ha dependido entonces? De su actitud. Su actitud es una actitud creyente, entregada al médico, pues se murió, se cumple lo que el médico diga.
Luego empezamos a darnos cuenta que si eso es así, lo vamos viendo por aquí, por allá, vamos viendo hasta qué punto somos capaces de, con nuestra actitud y con nuestras creencias, generar el mundo que vivimos y producir los eventos que producimos. Aprovechémonos de esa herramienta. Hoy, ya les digo, esa herramienta es más científica que otras muchas que utilizamos en medicina. Demostrada científicamente. Entonces, ¿dónde les llevo? Les llevo a que al paciente hay que meterle una visualización con una actitud sin culpa y sin nada. Simplemente tú visualiza y piensa que te vas a curar. ¿Pero eso es así de fácil de decirlo? Sí, es así fácil de decirlo. ¿Cuál es lo otro fácil? Lo difícil es hacerlo. No tanto. Yo ahí les meto en una dinámica. Les estoy dando trucos míos que a mí me funcionan, ¿eh? La dinámica ese para mí es el sumar y el restar. Cogemos el día en 24 horas y lo que hago en 24 horas yo puedo tener pensamientos positivos y pensamientos negativos, ¿no? Un pensamiento negativo es un pensamiento que me va minando la actitud. Es un pensamiento que me dice, a pesar de todo yo no me voy a curar. Es un pensamiento que me provoca cuando me aumenta el dolor del hígado. Y cuando me voy a comer algo y veo que no me entra, que hay muchos pacientes que están así, entonces ¿ahora qué ocurre? Que yo me fijo ahí al síntoma y al fijarme al síntoma, ese síntoma para mí genera una actitud de desconfianza. ¿De desconfianza en qué? En mi habilidad para el proceso de curación, si lo estaré haciendo bien. ¿Cuánta gente mide si está haciendo bien o está haciendo mal las cosas en función de la evolución? Si ya no me duele la barriga es que estoy mejor, si me duele la barriga es que estoy peor. Es que nos han metido esa idea continuamente. ¿Eh? Es que está equivocado, ¿no? ¿Eh? No tiene por qué el no sentir dolor significa que estás mejor. Y tampoco tiene por qué sentir dolor, significa que es peor. Es una llamada de atención para que vuelvas a tu sitio. ¿Cuál es tu sitio? La actitud. La actitud interior. Y hay una actitud de suma y una actitud de resta. Entonces yo lo que les digo a los pacientes es que al cabo del día, al final de las 24 horas, tiene que haber habido más sumas que restas. Si a ti, entonces ahí empieza la responsabilidad. Ahí aparece la responsabilidad porque ahí es cuando uno empieza a estar alerta. Y empieza a estar en presente. En el presente continuo de su enfermedad. Y eso está muy bien, pero ¿para qué? Para generar una actitud de salida, no para quedarte ahí hundido. Entonces, si yo estoy ahora mismo ocioso aquí, sin pensar en nada, y me empieza a doler la barriga, y toda mi mente se me centra en la barriga, y a partir de un ratito ya estoy pensando que esto va jodido, y dentro de poco mira que tú, y se me empieza a poner la carne mala, y se me empieza a poner una sangre por dentro torcida, y empiezo a pensar, jo, qué mal rato. ¿Cuántos de esos pacientes tenemos? Montones. ¿Eso suma o eso resta? Si resta, pégate inmediatamente un guantazo en la cara o lo que sea, pero lleva tu atención a otro sitio. Porque allá donde tú lleves tu pensamiento, allí vas a estar tú. Por eso funciona la visualización, porque cuando llevas el pensamiento a la visualización se cumple lo visualizado. Es decir, el universo es capaz de interpretar tu intención. Y la intención es actitud. Tu actitud es lo que interpreta el universo. Y él ya tiene todos los mecanismos para plasmarla en las moléculas. Por eso los niños se curan. Y no saben nada de bioquímica, ni nada de fisiología. Y de ello el efecto placebo. Pues es el efecto placebo, bendito sea el efecto placebo. Si encontráis el libro ese de Simonton, os recomiendo que lo leáis porque es maravilloso. Ahí aparece la historia de un fármaco que mi padre se llamaba el Keprofen, ¿no? Una cosa así, ¿no? O Neuprofen. Una cosa muy... No era el otro. No era el Neupogen. No, era un fármaco antitumoral que se estaba investigando en los Estados Unidos cuando un paciente de Simonton estaba en ese momento con un linfoma. Entonces estaba con un linfoma ya desmadrado completamente, cuando entonces el médico le dijo, Carl Simonton le dice, bueno, no te preocupes porque está saliendo un fármaco nuevo, lo tenemos nosotros, lo vamos a utilizar contigo porque esto es una bomba, esto es dinamita y va a ser una maravilla. Entonces se lo pone. Y a las 2 semanas el hombre ya no tenía ningún tumor, todos los linfomas habían desaparecido y volvió el tío a montar y a pilotar una avioneta y a hacer vida. Estando así de bueno y de bien durante 3-4 meses, de pronto aparece una noticia en los periódicos donde dice se está comprobando que el Neuprofen no sirve para nada y que no está dando resultado de ningún tipo. A la semana estaba el hombre lleno otra vez de bultos hasta arriba, lo sale corriendo otra vez al oncólogo, mire, que esto me ha vuelto otra vez y tal. Pero es que fíjese, y encima dice la prensa que no, pero ese es el Neuprofen que se estaba investigando antes. Es que nosotros tenemos el bueno, eso ha servido para sacar uno que es potenciado a 1000 veces más, es una maravilla,
Y ese le tenemos, ¿qué dices? Sí, no, hombre, no, por Dios, no te preocupes, que con este que tenemos ahora es una maravilla. Y entonces coge, efectivamente, se lo empieza a pinchar otra vez y a la semana está otra vez montado en la avioneta sin un bulto de ningún tipo. Pero es que ya cuando lleva 6 meses estando sin ningún bulto en remisión completa, entonces vuelve a salir en la televisión y en la prensa que por fin se ha comprobado que ni el uno, ni el otro, ni nada funciona, que no sirve para nada y que por lo tanto la FDA norteamericana retira el producto porque no ha servido para nada. Y a la semana el paciente se murió. Pero eso lo hemos visto todos los días. Todos los días vemos casos de eso. ¿Cómo se llama el título del libro? Recuperar la salud, de Carl Simonton. Entonces dice, fíjate qué poder tiene el pensamiento. ¿Por qué tiene poder el pensamiento? Porque es capaz de convertir una idea en imagen. Y esa imagen a través de la energía se convierte en materia. Es decir, se crean las moléculas, se mueven las moléculas, se materializa la idea. Por eso no es de extrañar que un hindú te diga, o un maestro oriental te diga, el hombre es lo que cree ser. Si el hombre es lo que cree ser, aprendemos esta técnica, y esta técnica es poderosísima. Vamos a hacerle creer al paciente una verdad. La verdad es que el poder está dentro de él y que si él visualiza puede ayudar. Pero ahí no quiero ni siquiera que sepas visualizar, no es una cuestión de actitud con P, sino que sientas la visualización. Te pones a jugar con tu cuerpo por dentro, empiezas a limpiar tus arterias, empiezas a limpiar todo, pruébenlo, es una fantasía, háganlo. Y verán qué disfrute se llevan. Háganlo ahora, que están todos sanos y que no tienen necesidad ninguna de andar luchando contra una enfermedad, que ahí se meten todos los fantasmas del miedo, de los troncoencéfalos, de toda la historia. Háganlo ahora. Pónganse a visualizar cómo corre la sangre por dentro de sus venas, vayan a irrigar, por ejemplo, el lóbulo prefrontal izquierdo. Díganle, te voy a echar ahora de oxígeno ahí, que te voy a poner glorioso y todo, vean lo que pasa después. Hagan eso con una cierta práctica y vean lo que pasa después. Y van a ver qué maravilla lo que pasa. Cojan a la amígdala suya que tienen aquí en el lóbulo temporal y hablen con la amígdala, que es el cerebro emocional, cálmenlo, denle 4 besos. Háganlo literalmente, pensándolo. Cierren los ojos para hacerlo, no aquí ahora. Yo no soy muy partidario de las historias en vivo y en directo. Pero vamos, no es porque sean mejores ni peores. Pero sí de que luego la gente se vaya y lo haga en su casa. Y hablen con su amígdala y hablen con su corazón y díganle a su corazón todas las maravillas que se le ocurra decirle. Eso es generar una actitud. Y cuando es una actitud amorosa, eso hace mejor que cualquier anticoagulante, que cualquier historia de Sintrón y compañía. No se le van a producir a ustedes coágulos. Pero es que eso se ha comprobado hasta la saciedad. Eso quizás sea lo que más he estudiado hasta ahora en medicina. Entonces, fíjense, pasamos a enseñarle al paciente, por tanto, ¿qué? Un procedimiento de visualización. A ver si somos capaces de meterla en el campo de la visualización, pero hay mucha gente que no entra en el campo de la visualización. Lo que sí tiene que pasar fundamentalmente es que el paciente no se puede ir de la consulta sin esperanza. Porque si no hay esperanza, no hay confianza. Es la hija de la confianza, decíamos antes. Luego usted se tiene que ganar la confianza del paciente, pero para ganarse la confianza del paciente, amigo mío, aparecen entonces todos los miedos del terapeuta. ¿Cómo le voy a decir yo a este paciente que se puede curar si tiene un cáncer metastásico? Y si luego no se cura, ¿qué es lo más probable? ¿Van a venir a mí a pedir explicaciones? Claro, y puede ocurrir, pero usted se tiene que mojar el culo, porque estamos o no estamos. No, yo ya le he dicho al paciente bien claro que esto es muy jodido y que está hecho muy hecho polvo. Mire, usted le habrá quedado muy claro al paciente, pero usted se acaba de cargar al paciente. O por lo menos ha contribuido a ello. ¿Me explico? Entonces, primera historia, si usted no puede decir nada, no lo diga. Si no se atreve a decir lo que hay que decir, no diga nada. Trate con su actitud o con su forma de comportarse. No se va a acabar ganando la confianza a lo mejor, o a lo mejor sí se gana la confianza porque el paciente es más listo que usted y es capaz de leer en realidad su corazón. Pero si no, no lo estropee, no haga de nocebo, sino de placebo. Y por lo tanto, el acto médico, si el paciente no sale con confianza, no sale con esperanza. Si no sale con esperanza, no tiene actitud suficiente para llevar a cabo ninguna historia. ¿Ok? Entonces, esas son cosas fundamentales que nos olvidamos continuamente en medicina. Nos quedamos y nos agarramos a la naturaleza de los conflictos, nos agarramos a los coloridos de los conflictos para saber qué quiere decir un conflicto de bazo, un conflicto de hígado. Ya lo sabemos,
Lo tienen ustedes todos en la tabla, pero ahora ¿qué hacemos con ello? No sabemos hacer nada con ello, nada más que decírselo al paciente y endiñárselo al paciente. Entonces, ¿en qué nos convertimos nosotros? En auténticos nocebos. Entonces, esta información mal utilizada sirve para matar, exactamente que bien utilizada sirve para curar. Entonces, la visualización. ¿Ok? Hasta ahí todos llegamos. Ya estamos viendo la posibilidad de enseñarle al paciente a visualizar. Cuando vayamos a enseñarle al paciente el trabajo de visualización, una de las cosas fundamentales es que eso no tiene reglas. No tiene reglas, es su propia imaginación. Es su propia imaginación la que va a materializar las cosas. Y no las materializa porque sepa imaginarlo mejor o peor un linfocito, sino porque tenga la actitud de utilizar ese linfocito, de poner ese linfocito a trabajar. Lleva una intención. Procuren, no es estrictamente necesario, pero procuren que esa intención no sea nunca en negativo, sino que pueda ser en positivo. Entonces yo lo que voy a hacer es limpiar mi organismo. Yo lo que voy a hacer es abrir mis arterias, oxigenar mis tejidos, quitar del medio todos los tóxicos que impiden el buen funcionamiento de mi célula. Y empiezo a visualizar un hueso y empiezo a limpiar mi hueso. Bien, y ahora el paciente no entra en visualización. ¿Qué hacemos entonces? Eso es una tontería. Este que tengo delante, ingeniero de caminos, además es un gran empresario. Viene con corbata a la consulta, con chaqueta y camisa de rayas, y además viene del Anderson de Houston. Con lo cual yo ahora, ¿qué coño le voy a contar yo a él? Que ahora el cáncer se cura visualizando. ¿Qué haríamos ante ese caso? Venga, ¿a alguien se le ocurre alguna cosa para que empecemos a participar? No, que viene de Houston ya. Viene de Houston ya. Rebote. Sí, está aquí además porque le trae su mujer, él pasa olímpicamente de estas cosas. Me da la esperanza lo que tú has dicho. Visualizar nosotros, por eso. Buena idea. ¿Qué más se ocurre por ahí? ¿Qué podemos hacer por un paciente que viene así? No tiene. Pero esa mentira de otra cosa que haya pasado, que de esperanza. Si vas con la mentira te la vas a pillar tú solo rápidamente. Conquistarlo por el intelecto también. Las estrategias que Para comentabas. enseñarle el escáner, mira, tal. Yo intentaría ponerme con él. ¿Tenemos formación suficiente para desmontar un diagnóstico de Houston? Quien la tenga que lo haga. No se La crean teoría que, guía del... Como si. no se crean que es tan Como difícil. sí, esa yo creo que es muy buena. No se crean ustedes que es tan difícil, desmontar un diagnóstico de Houston, porque es que los diagnósticos están tan protocolizados que las barbaridades que vemos todos los días son geniales. Si ustedes pueden y se ven con fuerza en ese momento y conocimiento, háganlo, también es una manera de derrumbarlo. Pero va a ser muy difícil, porque a pesar de que fuera verdad lo que usted está diciendo y estuviera desmontando, pero con conocimiento de causa el diagnóstico de Houston, usted tiene un hándicap, claro, que es que usted no tiene la fama que tiene el de Houston. Claro. Y para este ingeniero de camino, por lo tanto, usted no sirve. No le puede desmontar el diagnóstico. Y el diagnóstico de él es que le quedan 6 meses de vida. Como es lo que tú decías. ¿Y por qué estás aquí? ¿Por qué has venido a la consulta? No, a mí me ha traído mi mujer. Te lo digo tan fresco, no insistas mucho, ten cuidado porque a la primera de cambio le estás viendo que se te levanta y se te va. Pero está en tu consulta. Y por lo tanto es tu responsabilidad, si tú estás en tu consulta, claro. Porque si en ese momento, en vez de estar en mi consulta, estoy en mi prestigio, estoy en mi reconocimiento, estoy en mi bolsillo, estoy en mi fama, lo que estoy es deseando que el paciente coja la puerta y se marche. Y entonces ya me inventaré cualquier truco para llegar a una tensión donde se vaya. Y se acaba yendo. Pero entonces tú no estás donde tenías que estar, que es en tu consulta. Entonces, ¿qué haces? Se le ha dado la clave, visualizar por él. ¿Y eso se puede hacer? ¿Y eso funciona? Handicap que te encuentras ahí. Pero, ¿se visualiza antes o después? Un momento. O durante, Claro. o después. Si usted se guarda un ratito todas las noches para pensar en su paciente, hágalo todas las Pero noches. le manda a volver a la consulta otra vez. O ya simplemente desde lejos. Si No, tú le visualizas- dices que me gustaría verte dentro de un mes. Claro. Me gustaría verte dentro de un mes. Luego vendrá o no vendrá. Ah, Se puede usted llevar una sorpresa de lo que viene dentro de un mes. Se puede llevar una sorpresa de lo que viene dentro de un mes. Entonces, ahora lo haces tú y entonces te guardas por la noche 10 minutos, no necesitas más. 10 minutitos. De esos 10 minutos que se tarda en que, desde que uno se mete en la cama hasta que se duerme. Donde a uno se le pasan por la cabeza pues el gol que debió marcar fulanito que no lo metió y estás 10 minutos cabreado, me cago en la mar y viendo que te ha adelantado el equipo que venía detrás. Esos 10 minutos donde uno está recordando la última bronca con el hijo y todo eso, pues esos 10 minutos si los utilizas para visualizar es el momento más ideal del todo, porque además hay silencio. Entonces te visualizan a los pacientes.
Y visualiza su patología y visualiza lo que tú crees que él debería haber hecho. Y entonces te vas a sorprender ahí, pues vais a encontrar una dinámica maravillosa. Cuando hagas eso vas a encontrar cosas que te van a venir de golpe y que no te las imaginabas. Y luego en la consulta vas a comprobar que eran verdad. Miren, yo les reto a que entreguen eso, es una magia. Es una magia maravillosa porque en ese campo van a ver ustedes lo que significa el campo unificado de conciencia. Eso como el Reiki, ¿no? Sí, yo no sé de Reiki, pero por lo que oigo debe ser lo mismo. Y entonces uno empieza a visualizar y ahí se juega el como si. De pronto es como si una arteria estuviera taponada. Y uno va haciéndole la visualización por la arteria, de pronto se encuentra taponada una arteria, además donde menos se lo esperaba. ¿Y qué hace uno? Pues visualiza con un láser cómo es capaz de... ¿Se acuerdan el viaje alucinante? Aquella película donde un submarino lo ponían chiquitito y lo metían por ahí. Es divertidísima esa película. Háganla, se puede hacer todos los días. Y métanse por las arterias y vayan al sitio donde vayan y hagan destrucción de un coágulo, y destruyan un coágulo y vean ustedes la pierna del paciente al día siguiente como está de calentita. Y esa es la sorpresa, cuando vuelves a ver la pierna del paciente al día siguiente está calentita. Pero más te sorprende si en ese momento lo estás haciendo en la consulta y a los 15 segundos de haberlo hecho tiene la pierna caliente. La Pero energía. ahí no va a haber un cambio de actitud en el paciente. Ahí Ha empezamos. entrado diciendo, bueno, vengo porque me han traído, Claro. y sale, vuelve al mes, sí. pero ¿ha habido algún cambio interior? Hay un tipo de Es la pregunta, es la pregunta. Sí, que hace- Ahí nos encontramos otra de las grandes barreras de la terapéutica clásica. Y cuando digo clásica meto a todos los alternativos, todas las Pero terapias. primero, si tú no le mandas ningún medicamento a ese ingeniero, Ujú. él que se va a creer que ha sido. Si no le mandas Un ningún... medicamento. No puedo correr el riesgo ese. Entonces tú se lo mandas algo. Hombre, mandas algo, claro. Yo tengo que entretener a su intelecto, si no me lo echo en contra. amigo. Me tengo que ganar al paciente, no te lo olvides. Ya, tú le mandas placebos y mientras hacemos eso. Y oye, y ya que estoy, ¿para qué le voy a mandar un placebo solo? Bueno, El placebo es lo que estoy haciendo con él. Entre comillas, puede ser. Vamos a mandarle algo que funcione por sí mismo, porque oye, tú te tomas cicuta y por mucho que tú te Ya, quieras ya, que ya, tal, ya. a ti te envenena. Bueno, Entonces, vamos, para eso sabemos de algunas cositas y se las mandamos, y por eso el naturópata ha aprendido cosas, y el otro ha hecho cosas también, y todos sí, la sabemos. medicina. Clásicas o ¿Ha habido alternativas. cambio? ¿Eh? ¿Ha habido cambio de actitud? Primer hándicap que veíamos al principio de toda la historia era que el primer hándicap que veíamos al principio es que creíamos que el intelecto era la clave y que al paciente había que responsabilizarle de la película, ¿no? Que el paciente tenía que tomar conciencia de lo que le pasaba. Y además confundíamos dos palabras, la palabra conciencia con la palabra consciencia. Son dos palabras distintas. Uno es ser consciente de algo, no significa ser consciente de algo. ¿No? Bueno, pero no entremos en juegos de palabras. El tema era que el paciente tenía que participar en la jugada, porque si no, no se curaba, ¿no? Y pasamos de la medicina, que usted se calla, que aquí el que manda soy yo, que paso estudiado, a yo ya me basta con decirle a usted lo que a usted le está pasando para que ahora coja usted y se ponga a trabajarlo, pues la responsabilidad de usted cambie su forma de vivir, entonces se curará, si no, no se cura. Ese primer hándicap ya lo hemos dejado claro, ¿no? De que eso no era la historia no es esa, que nosotros también pintamos algo, fíjese, estábamos visualizando hace un momento por el paciente, mira si pintamos o no pintamos la historia. Pero entonces el paciente, ¿qué? No le hemos cambiado la actitud. ¿Cómo podemos saber si le hemos cambiado la actitud o no le hemos cambiado la actitud? En el momento actual, cuando hacemos esta propuesta, ¿por qué no esperamos a ver qué ocurre dentro de un mes? Porque te puede llevar la sorpresa que dentro de un mes el paciente viene cambiada la actitud. Porque miren, en medicina no se crean nada. Solo lo que puedan comprobar. Esa es la actitud del científico, pero es que no hay mejor científico que el espiritual. La espiritualidad es una ciencia. No se crean ustedes que es una chorrada por ahí abajo, no es tan ciencia que es capaz de mover el universo, pero son ciencias de la conciencia, son ciencias sagradas. Entonces no anden con tonterías. Pruébenlo y vean si funciona. Si no funciona, déjenlo inmediatamente, mándenlo a hacer puñetas y váyanse a hacer una carrera de bioquímica. Pero si funciona, saquen conclusiones. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar inmediatamente cuando vemos que eso funciona? La conclusión que podemos sacar entonces, ¿dónde está
la solución de continuidad entre él y yo. ¿Dónde está esa barrera que divide y que hace que tu individualidad sea tuya, a partir de aquí para allá eres tú y a partir de ahí pues, para acá soy yo? Porque ahora si resulta que yo soy capaz de entrar y con mi intención modificar la temperatura de una pierna que estaba trombosada en solo 15 segundos, si yo soy capaz de entrar en un organismo y encima ni siquiera con la sustancia, solamente con el como sí, y soy capaz de quitar en ese momento una interferencia de una vacuna de la gripe para que el paciente pase de la parálisis a andar perfectamente en cuestión de 3 minutos, ¿dónde está ahí el aprendizaje? ¿Dónde está el aprendizaje de Fleming con la penicilina? Maldita sea, llega este pollo y se encuentra un hongo por ahí, saca la penicilina y al carajo, con la mayor causa de muerte que jamás haya habido en la humanidad, las infecciones. Claro, con toda esta historia que nos estamos montando de espiritual, de la toma de conciencia y tal, empezamos a limitar a la conciencia solamente en actos heroicos. La conciencia es aquello que aparece en actos maravillosos, heroicos, milagrosos. La conciencia de todas partes, la penicilina tiene más conciencia que muchos de los que andan por aquí. Porque la penicilina es la plasmación de ¿qué? De un anhelo de toda una humanidad para acabar con esto. Es que una idea convertida en imagen a través de la energía se ha convertido en materia. ¿Qué es la penicilina? Sino un arquetipo plasmado. Todos son arquetipos, ideas arquetípicas. Están por ahí en el campo unificado de conciencia en forma arquetípica, no están manifiestas, pero nosotros tenemos la herramienta para manifestarla. Y si tenemos la herramienta para manifestar cualquier idea que haya en el universo, ¿será que estamos conectados todos? ¿Será que tenemos conexión con todas ellas? Entonces yo, ¿por qué voy a tener una limitación solamente para licuarme la sangre mía y no puedo licuar también la tuya? Y a lo mejor empiezo a entender por qué hay sanadores que sanan, y empiezo a entender por qué había grandes maestros que curaban, porque fíjate tú qué faena la del Cristo, ala, vete, ya está, ala, ya puedes andar, coge tu eso, levántate y anda. Y se iba el otro andando, y claro, el de al lado se cabreaba y decía, pero señor, ¿dónde está aquí la conciencia de este tío? Llegaba el médico alternativo y le decía, ¿qué has hecho? Joder, ¿y este el proceso de aprendizaje qué? ¿O no? Llegaba el médico clásico y decía, ¿tú qué título tienes para haber hecho? A ver. ¿Eh? Y entonces le llevaban a la comisión deontológica. Y ahí le metían en la cárcel. Quitémonos esas barreras, porque con esas barreras no podemos seguir trabajando. Él y tú sois la misma persona jugando, aunque no lo sois. ¿Habéis oído eso? No es mío, por supuesto. No entiendes, o sea, cuando no tienes un conocimiento, por ejemplo, de dónde está la arteria o la pineal, o tú puedes visualizar... ¿Tú has oído hablar de la pineal? Ya sabes todo lo que tenías que saber de ella. Sí, pero tú puedes saber, esa persona tiene la pierna y tú no sabes ni entiendes lo que es un coágulo, ni entiendes lo que es una arteria. ¿Cómo le podría ayudar a una persona así, pero que tiene actitud para visualizar? Por eso, mira, cuanto más seas capaz de afinar el diagnóstico, cuanto más seas capaz de tener conocimiento, por eso es la importancia del conocimiento más la actitud, más el sentimiento. Pero ahí está llevar el conocimiento al código del sentir, que es la clave de lo que está proponiendo la sintergética, que es que no es tanto de conocimiento, que yo te puedo, dice la pineal, la epífisis, necesitas 3 datos sobre la pineal. 3 datos fundamentales porque en el momento que los puedas ya tienes la idea y al tener la idea la puedes convertir en imagen, la puedes visualizar. Claro, ¿cómo vas a visualizar algo que no conoces? Por eso hay que formarse. Pero hay que formarse metiéndose esos rollos de biología molecular que nos estamos metiendo muchos días, de tener que conocer una fisiopatología alucinante. Mira, aquí tienes un esqueleto, ¿no? Había un sanador en Colombia, cuando Jorge Carvajal ya estaba haciendo maravillas allí con sus grupos de sanación y todo, pues esto es una propuesta de sanación, al final esto es la sanación. Pero es una sanación científica, que es lo que hacemos ahora en Sintergética. Entonces fue a ver un día a un chamán, que el tío tenía unos resultados espectaculares en todos los problemas óseos, se cargaba la artritis, se cargaba las artrosis, todo lo que había, se lo cepillaba. Entonces este hombre fue a verlo porque ellos llevaban mucho tiempo manejando con el tema de visualización, el tema, y no eran capaces hombre, de vez en cuando venía algún resultado, pero no como hablaban de este hombre y como veían cantidad de gente. Pues fui a fulano y entonces le dice, bueno, ¿y qué es lo que hace? Bueno, no, empezó que entablaron relaciones y todo. Este decía que lo hacía de una manera muy simpática, que era que cogía los huesos,
Y entonces él cogía, imaginaba, con un pincel blanco, cómo cogía y los iba blanqueando con el pincel. Y él desde su mente los cogía y agarraba el paciente, los ponía adelante y empezaba a blanquearlos y a llenarlos de calcio. Los ponía así de blanquitos como tiene este aquí, ¿no? Y lo iba blanqueando y así el hueso se curaba. Y entonces una fractura se quitaba y se quitaba instantáneamente. Y el tío, bueno, pues hacía esto y uno detrás de otro y tal. Pero al cabo del tiempo ya se volvieron a ver otra vez y entonces Jorge le invitó a que fuera por el consultorio suyo a un día de sanación. Un día de sanación donde se ven 150 pacientes, un grupo de sanadores, de médicos, que van haciendo todo ese trabajo de visualización, verbalizándolo, uno lo verbaliza, los demás lo siguen con el paciente delante, es decir, vas haciendo el trabajo por él, porque eso es la sanación, hacer el trabajo por él. Hoy es la técnica dentro de las intergéticas que más funciona. La más eficaz de todas y la más brutal. Ahí ves milagros a todas horas. Y entonces fue el chamán este a verlo. Y el chamán este lo vio y después, a ver, eran ellos muy ufanos, como diciendo, para que veas qué virguerías hacemos, ¿no? Y bueno, pues cuando llegó al final de la jornada, después de verse 150 pacientes, dice, bueno, ¿qué te parece? Dice, no, interesante, interesante. Claro, ahí se utiliza mucha terminología médica, porque claro, utilizamos mucho, vamos haciendo todo lo que es la fisiopatología, la vamos visualizando y la vamos verbalizando y vamos entrando por el cuerpo y somos capaces de activar sustancias, de limpiar esto, pero eso ya es muy sofisticado, a mí no me gusta, por eso es que ni la nombro. Pero es lo que habitualmente se hace y funciona muy bien. Las hay más integradoras y más, a mí me gusta más la del chamán. La del chamán, pues es más fácil, a mí me gusta lo fácil. La del chamán es muy sencilla, entonces dicen, sí, me ha gustado mucho lo que haces y tal, dice, pero es muy lenta. Se habían visto 150 pacientes en un día. Y dice, es que así perdéis mucho tiempo. Dice así, dice, a mí me pasaba lo mismo que a vosotros. Dice, ¿te acuerdas, Jorge? Yo allí limpiando con los huesos, todo el día, limpiando hueso por hueso. Dice, chiquillo, para ver un paciente, algunos venían con un montón de huesos hechos polvo. Dice, pues para arreglarlo me tiraba yo allí 1 hora con cada uno arreglando huesos. Y dije yo, esto no puede ser así. Dice, así que entonces me inventé un bidón. Entonces lo que hago es cojo al paciente, le saco el esqueleto y se lo meto en el bidón. Lo meto en el bidón, allí se blanquea todo, lo saco y se lo vuelvo a poner. Dice, bueno, ¿y de qué es el bidón? Dice, coño, espérate, te lo voy a preguntar. Y se para él, y estaba todo el grupo, yo sentado aquí en el despacho. Y pregunta, dice, de prana. De prana. El hombre no sabía ni lo que era prana. Entonces le dice Jorge, ¿pero quién te ha hecho eso? Y dice, Rafa. Dice, ¿pero qué has hecho? Y dice, se lo he preguntado a Rafa, me ha dicho que es de prana. Rafa, ¿ese es Rafael? ¿El arcángel es Rafael? Coño, no es un arcángel. ¿Eh? ¿Lo es o no lo es? Sí, de los médicos y de la salud. Pues si lo es, pues va por él, ¿no? Este lo único que hizo fue creérselo. Sí, yo sé que esto puede dar gracia, pero tiene mucha amiga. Y entonces él coge y lo mete en un bidón de prana, pero fíjate, él no sabe. Él tiene contacto con el arcángel San Rafael, pero no es un don así particular. Ustedes prueben a utilizar el bidón de prana, verán cómo hace, cómo funciona. Pasa que muchas veces nos olvida y no lo usamos, pero él coge ya todo y lo mete en el bidón de prana y lo saca todo el esqueleto entero, agarra este por aquí. Tanto años que ya ni me acuerdo de eso. Tantos años que no lo veía ya. Y entonces, bueno, pues lo mete en el bidón de prana y esto funciona. Y el tío no se dedica a otra cosa. Tú le llevas un hígado, no, yo de hígado no entiendo. ¿Por qué? Porque todavía no he inventado el sistema para meter el hígado en el prana, ¿no? Pero el día que se le ocurra el sistema, a lo mejor también te cura el hígado. ¿Todo es posible? Absolutamente todo es posible. Entonces, ahora tenemos, por un lado, la carta de navegación. Somos capaces, la carta de navegación nos la da Hammer, sabemos dónde está el problema, sabemos que tiene el individuo. ¿Somos capaces de qué? Somos capaces de entender al paciente para qué, para no ser nocebos. Me basta con que no fuéramos nocebos. ¿Tenemos posibilidad de implicar al paciente? Lo implicamos en el tema de la visualización, lo implicamos en el tema de la génesis de una actitud con C. En ningún momento, y tratamos de evitarle. Mire, si la mayor parte del tiempo en la consulta nos pasamos evitando males, es decir, impidiendo que se estropee, no curando. ¿Me entiende? Si hiciéramos eso solo,
que es quitar el ruido al fin y al cabo del sistema, sería una maravilla, porque entonces el paciente se puede encontrar con su auténtica naturaleza y ahí surge la curación inmediatamente. Entonces es quitando nocebos, desmitificando la idea del médico que le dijo que se iba a morir en 6 meses, quitándoselo del medio. Desmitificando los tratamientos clásicos que no le han funcionado. Es decir, de alguna manera generando en él una actitud por si podemos utilizar esa actitud, por si podemos apoyarnos en ella. ¿Por qué? Porque entonces ese hombre es otro más en el camino. A partir de ese momento ese hombre ya ha intelectualizado la conciencia, que es al revés, primero conciencia y después intelectualizarla, después comprensión intelectual. Y ese es otro más que se suma. Ese ya crea ¿qué? Ese lo que está creando es masa crítica. Entonces todos los pacientes podemos utilizarlos. Así, pero si no, lo fundamental a lo que vienen es a curarse. Si él no puede implicarse en esa jugada, y eso se dan ustedes cuenta, no traten de implicar a todos. Aquí no se trata de que todos son iguales, sino todo lo contrario, de que seamos capaces de ver la diferencia. Quien puede implicarse, lo implicamos en la actitud con C, porque una de las cosas más maravillosas para sanar a la gente es sacarle del patrón de eficacia y responsabilidad, que lo suelen tener todos los pacientes, que es la actitud con P, que creen que si no lo hacen ellos y no son capaces de hacerlo y no se toman las cosas como se las ha mandado el médico, no hacen y tal y que cual, no se van a curar. Pues eso es un disparate. Entonces pasarle a la actitud, viniendo de la actitud con P a la actitud con C. Y luego a la postre, hagan ustedes la sanación. A la postre es, hagan ustedes lo que se les ocurriría a él. ¿Esto es mucho trabajo? Sí, es mucho trabajo. Al principio es un trabajo impresionante, porque tiene uno que diseñar visualizaciones para las diferentes patologías que está viendo. Pero en cuanto ustedes las diseñen, se convierte en cuestión de segundos. Está usted preguntándole al paciente, le está sanando. Pero ya mismo. Se van a llevar sorpresas, porque a lo mejor es una persona que no se podía mover de un lumbago y ahora le dice, bueno, pues ahora ve que está sentado delante de usted, vamos a la camilla y se levanta y no le duele. Y no se ha dado ni cuenta él. Y ya no tiene lumbago, y va camino a la camilla y ya no le duele. O casi no le duele. Y eso lo ha hecho porque usted ya ha visualizado esa vértebra y la ha metido en el bidón de Prana, por ejemplo, si son capaces de hacerlo. Pero la visualización es fundamental. Entonces ya no tenemos, por tanto, el hándicap de decir el paciente tiene que tomar responsabilidad, el paciente tiene que tomar conciencia. ¿Y el paciente toma conciencia? Era una pregunta tuya. Sí, cambia la actitud. Cambia la actitud. ¿Y si la cambia él o si se la cambias tú? Porque claro, fíjate qué intervencionismo más brutal tenemos en los demás. ¿Pero qué estamos haciendo? Nos estamos metiendo a dioses, a intervenir en los procesos de los otros, pero ¿qué respeto es ese por los demás? Desde el amor se puede hacer. Ese es el único sitio. Y además es que si no tiene una ventaja que no va a funcionar habitualmente. También podría funcionar. No debiera, pero ocurre. Pero entonces, ¿qué es? Que el otro y usted son la misma persona. Él y yo somos la misma persona. Sanarle a él es sanarle a mí. ¿Dónde está el médico? ¿Dónde está el terapeuta? Sería la pregunta. ¿Quién es el médico en ese momento y quién es el terapeuta? Digo, ¿quién es el paciente? Médico o paciente. ¿Quién es el médico o el paciente? ¿Cuántos pacientes no vienen a la consulta a sanar al médico? A mí vienen todos los días. Y entonces uno se pregunta muchas mañanas cuando ve a un paciente en la consulta, joder, qué burro soy, todavía tengo que venir este hombre. Pero es la primera vez que le ves. Que todavía te tenga que venir una patología de ese calibre tiene mandanga. Y eso es un reto continuo a tu burrería. De que todavía no estás en el sitio que tienes que estar. Es el paciente que te viene a enseñar a ti, si tú te eres capaz de darte cuenta. Y te viene a dar la oportunidad, y esa es la gran enseñanza, la oportunidad de que él se sane con tu intervención. Y entonces tú aprendes a intervenir, pero aprendes, y entonces es cuando empiezas a ver y descubrir todas estas cosas, que la intervención solo se puede hacer de una determinada manera, que se hace desde el corazón. Que hay que tener un conocimiento, claro que sí, que hay que estudiar, que hay que saber qué significa esta patología, que hay que saber lo que significa un bloqueo hepático para desbloquear el hígado, pero si usted no sabe que esta patología que trae es un bloqueo hepático, pues no puede hacerlo. Y ahí no es necesario ir a la facultad de medicina, ahí basta con la naturopatía, basta con otras cosas que la gente ha aprendido para poder diagnosticar. Que yo estoy invitándoles a ustedes al diagnóstico sin haber ido a la facultad de medicina y que eso me puede crear problemas, pues seguro que sí, como me oigan hablar de esto, pues verán. Porque los que no son médicos no pueden diagnosticar. Es decir, usted no puede diagnosticar que su hijo está hecho polvo porque le ha dejado la novia, ¿me entiende? Porque eso le está produciendo... Pero izquierdo es donde